diciendo que cuando empecé a escribir realmente no sabía lo que hacía. Siempre he sentido esta inclinación. Empecé a hacerlo en el colegio y aproximadamente en 2004 decidí cruzar el Rubicón y publicar. Lo hice pues con la arrogancia y la ingenuidad del diletante que no sabe lo que hace. Por esa razón, en mi primer libro especialmente, pero en todos mis libros hay errores. Me disculpo por los errores y me aferro a las palabras de Unamuno, que dijo: de hombres es errar y es un deleite el corregirme hasta encontrar mi propia verdad. Como el error además es la base del aprendizaje, pues me aferro a estas palabras y solicito a Árnica por los errores que podáis encontrar en mis páginas, los que cometa ahora y los que cometa en el futuro, y luego en la firma, porque seguro que me olvido de algún nombre por los nervios. Así que este es el momento de las disculpas por adelantado. Cuando empecé a leer en mis años de adolescencia, había un género que me encantaba, que era el terror. Mis autores favoritos eran Stephen King y Clive Barker, principalmente. Había otros, pero estaba completamente conquistado por el género. Por eso mi primer libro es un libro de miedo. Lo que ocurre es que es un libro de relatos, como digo, de miedo, pero el miedo tal y como yo lo entiendo. Las personas nos movemos yo creo que nos movemos en dos planos: un plano físico y un plano espiritual. El plano físico lo conocemos todos, coordenadas espacio-tiempo, y a mí mucho más terrorífico que los hombres lobo o los vampiros o los monstruos me parecía romper las coordenadas espacio-tiempo. Creo que cuando alguien está desorientado es cuando realmente puede experimentar el mayor miedo, ¿no? O el mayor terror. Por eso en este primer libro, titulado Finales y Delirios, primer libro de Finales y Delirios, casi todos los personajes están desorientados. Y cada uno de los relatos aborda un miedo que todos hemos experimentado alguna vez. Está el miedo a los espacios cerrados, el miedo a la muerte, el miedo a confiar en otra persona, el miedo a lo inexplicable. A nadie le gustaría acostarse los martes y despertarse los jueves, sin saber qué pasa el miércoles, y no existir durante 24 horas. Bueno, pues este es uno de los extraños sucesos que cuento en este primer libro de Finales y Delirios. El que me interesa mencionar es el segundo libro de relatos que escribí, que fue mi tercer libro publicado. Este se titula La inquietud de los cadáveres. Lo firmé en Madrid en el año 2009, pero no llegué a presentarlo aquí, en Valladolid. Y me gustaría aprovechar ahora para hablar de este libro. Hay un relato muy especial para mí que se titula Las palabras hechas carne. Decía William Blake que más allá del lenguaje solo existe el abismo de los sentidos. Y es verdad. Con el lenguaje ponemos nombres a las cosas, a la realidad. Sin el lenguaje no hay nada. Solo los sentidos. No me diferenciaría de un perro, de un pájaro, de un gato. El lenguaje es fundamental. ¿Qué ocurre? Pues que últimamente he podido ver, creo que todos lo hemos visto, que el lenguaje sufre continuas agresiones. Hubo un rey, Acadio, hace muchísimo tiempo, que cuando subió al trono eligió el nombre de Sargón. Decidió llamarse Sargón porque significa rey legítimo, justo lo que no era. Bien sabían en la antigua Mesopotamia que una mentira repetida se convierte en una verdad. En la antigua Grecia, los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, detestaban a los sofistas porque utilizaban el lenguaje de forma interesada. Enseñaban a conquistar el éxito personal enseñando cómo manipular el lenguaje. Encima cobraban por ello, entonces los filósofos realmente los detestaban. Hoy día estamos hartos. Basta con encender la televisión para ver que constantemente hay eufemismos, tergiversaciones y prostitución del significado de las palabras, siempre por intereses personales. Entonces, yo quería contar, dentro de mi género, el terror, un relato en el que el lenguaje pudiera defenderse de las agresiones. Y en el relato titulado Las palabras hechas carne, hablo de un hombre que amaba el lenguaje
y el lenguaje lo amaba a él. Pero en este relato el lenguaje tiene carne, sangre y huesos. Es un ser vivo que respira y puede moverse en las coordenadas, espacio y tiempo que he descrito antes, en el plano físico, no en el espiritual, pero sí en el físico. Luego, cuando hable del libro de Amanda, intentaré explicar a qué me refiero con el plano espiritual. Entonces, como digo, este relato de las palabras hechas carne está incluido en el libro La inquietud de los cadáveres. Hay otros dos relatos más, también de miedo, menos interesantes, a mi modo de ver, aunque tienen su gracia. Todos nos hemos imaginado alguna vez que estamos en el avión, nos quedamos dormidos y al despertarnos, ni nadie, ni pasajeros, ni piloto, estamos solos en el avión. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues esto es otro de los relatos que aparece en este libro. Y hay un tercero que, bueno, es mucho más clásico, ¿no? Porque trata del tema de la reanimación, ¿no? De los muertos que vuelven a la vida. Bueno, como no quiero ser muy pesado, de los libros de relatos no voy a decir nada más. Y me voy a centrar en el libro de Amanda y el amor de cristal. Y, por supuesto, en este que nos ocupa hoy, que es la segunda parte, Amanda y el hijo del leve consuelo. La verdad es que todo el libro de Amanda trata sobre muchos temas. El principal es el equilibrio. Hay cosas que es mejor no tener. Me explico. El deseo nos da equilibrio, es lo que yo pienso. Mientras que el deseo conquistado, si no viene acompañado de un nuevo deseo, nos produce desequilibrio. Claro, todos los personajes que aparecen en el libro de Amanda son personajes ideales. Amanda representa el amor, Belsaruzur representa la lealtad, Blaisos de las piernas torcidas representa la ternura, pero son todos personajes ideales. Sin embargo, el más grotesco de todos, que puede ser o puede parecer Tarien, es el más humano, porque es el único de los personajes que realmente tiene una pasión ingobernable. Y este personaje está dominado por su pasión. Por eso corre el peligro de poner todo el universo de Amanda en desequilibrio. Porque en el momento que satisfaga esta pasión, este deseo, se puede producir pues, el desequilibrio. No puedo decir en qué consiste el desequilibrio sin destripar el libro. Entonces no voy a decir cómo lo describo o cómo lo cuento. Decía Unamuno, por volver a citarlo, que el fin de la vida es hacerse un alma. Yo he puesto la mía en este libro. No sé si lo he conseguido o no, pero puedo decir que lo mejor que hay en mí está en estas páginas. He intentado que sea una exaltación de todo lo que yo considero que es bueno, con sus errores, ya lo he dicho al principio, pero no deja de ser un intento. Me han dicho, porque he tenido la suerte de hablar con muchos lectores, y me han dicho repetidamente que es un libro muy imaginativo. La imaginación, dice el diccionario, que es la facultad del alma para representar lo real, lo irreal o lo ideal. Para mí es el mayor de los elogios, porque es lo que yo intentaba hacer. Y decía William Blake, por volver a citarlo, que la imaginación es el estado natural del ser humano. Entonces, bueno, al final creo que este libro va a ser bastante natural. No sé qué más decir. La verdad es que todo lo que diga a partir de ahora sería repetirme. Cuando presenté el primer libro, Amanda y el amor de cristal, ya expliqué que los nombres de los personajes en el universo de Amanda no pueden repetirse, porque cada nombre determina a la persona. Los personajes están condicionados a ser y comportarse de manera que hagan honor a su nombre. Es inevitable. Por eso es muy importante elegir sabiamente el nombre de los hijos. También puedo decir que los nombres no son inventados, aunque algunos puedan parecerlo, pero sí hay pequeños trucos
que he utilizado como ir mezclando raíces de distintas lenguas. Hay nombres que he tomado del germánico, otros están mezclados, raíces germánicas, del indoeuropeo, etc. Hay muchísimas lenguas. Algunos sí son inventados, pero en general tienen una base real. Por último, me gustaría hablar de un personaje para mí muy especial en este último libro de Amanda y el hijo del leve consuelo. Este personaje es Peredur. Peredur es el loco puro y efectivamente representa la locura. En la Biblia aprendemos que los locos tienen el corazón en la boca y la boca en el corazón. Y esto es lo que le pasa a Peredur. Peredur, en las primeras páginas del libro, justo al principio, podemos leer un pequeño poemita que dice: Peredur o la simpleza de la primera persona. Y dice así: de no ser quien soy, jamás hubiese sido quien fui. Quien seré no sería, y el ego, eternamente diabólico, no existiría. Estas son las conclusiones que saca Peredur al final del libro, pero que sin embargo las pongo al principio. Porque Peredur, aparte de descubrir el secreto de todo lo que los antiguos presocráticos llamaban Argel, además de descubrir el secreto de todo, se da cuenta de que el problema del ser humano, todos los problemas del ser humano, son gramaticales. Es decir, el problema del ser humano es la primera persona, yo. ¿Pero qué hay más importante que yo? Si soy genial, soy fenomenal, me miro al espejo y me encanto. Pero claro, el problema del amor es cómo escapo de la primera persona para escuchar a la segunda persona. Eso es muy complicado, no es fácil. Por eso el amor que yo describo en el libro de Amanda no es un amor apasionado, es un amor reflexivo. Yo decido darme a alguien voluntariamente. Y cuando decido hacer esto, entramos en lo que yo decía al principio del plano espiritual. El plano espiritual, igual que en el material tenemos las coordenadas espacio-tiempo, en el espiritual tendríamos las coordenadas compasión y voluntad. La voluntad entendida como motor que me permite actuar en busca de mis objetivos. Y la compasión es lo que me permite no destrozar a nadie por el camino. Conquistar mis logros sin hacer daño a los demás. Es muy fácil cometer errores y hacer daño a los demás. Pero para eso existe el perdón. El perdón honra a quien lo da y a quien lo recibe. Y esto también es un tema importante en el libro de Amanda, porque ella comete un error, toma una mala decisión y se siente culpable. Y al principio no entiende que la hayan perdonado a aquellos que la quieren ya desde el principio. No han guardado ni un instante para sentir rencor, porque se mueven en este mundo ideal que yo describí antes. Están llenos de compasión, son capaces de dolerse por el dolor ajeno, son capaces de sentir los errores de ella y por tanto la perdonan. Son voluntariosos, tienen el deseo de hacerlo y son compasivos. ¿Qué más puedo decir? Sin destripar nada, claro, porque podría decir muchas cosas, pero no quiero revelar nada porque me parece que la gracia del libro está en las pequeñas sorpresas que vamos descubriendo. Quizá podría ser este un buen momento para que me hicierais preguntas, si queréis. De esta manera no me alargo más, porque veo que hay muchas personas de pie y a lo mejor estas preguntas pues, me hacen recordar algo de lo que había pensado decir y que ahora mismo no puedo recordar. Entonces no sé si alguien quiere preguntar algo relacionado con los libros de Amanda, con el primero, con el segundo, con lo que he dicho. ¿No? Vamos a acabar muy pronto. ¿Por qué el hijo del leve consuelo? Bueno, el mundo que describo en Amanda tiene una forma piramidal, de manera que en la base estaríamos nosotros. Nosotros construimos este mundo de Amanda. Hay una parte de la pirámide, un lado, donde brilla el sol, es decir, aquí viven los seres cuyas historias están siendo contadas en este momento. Hay una cara que recibe parcialmente la luz del sol
Y aquí es donde están los clásicos. Y los clásicos duermen el sueño de los justos. Están completamente olvidados. Pero todavía hay una cara peor que no recibe ninguna luz del sol. Y es donde viven los seres que nunca van a ser imaginados. Estos seres son seres grises, seres hechos de ceniza, y que están esperando algún rayo de luz para poder existir plenamente. El libro se llama El hijo del leve consuelo porque a raíz del desequilibrio los clásicos se despiertan. ¿Qué ocurre? Que en el mundo real solamente hay un niño que es capaz de leer y entender a los clásicos. Este niño es la garantía de su existencia. Y estos clásicos, que en el libro se llaman Nuas, están divididos en dos facciones: los partidarios de secuestrar a este niño y los partidarios de convencerle por las buenas, para ir con ellos y garantizarles esta existencia. Entonces, a este niño, los Nuas, lo llaman Barnaba, y es el hijo del leve consuelo, porque les dan el leve consuelo de no ser olvidados completamente. Esa es la razón del título del libro. Hay un personaje de un cuento de Oscar Wilde, mi favorito. Si tuviera que quedarme con un cuento de los que me contaban de niño, me quedaría con El príncipe feliz, de Oscar Wilde. Ese, yo creo que todos lo conocemos, es un cuento muy triste. Pero me he tomado la ligereza de coger al personaje del príncipe feliz e incluirlo en el libro de Amanda y el hijo del leve consuelo. Por supuesto está, como se dice hoy día, tuneado. Le he cambiado las características. Se llama Gelover Rex, pero es el príncipe feliz de Oscar Wilde. Y bueno, habrá mayor participación de estos personajes en el tercer libro de Amanda, que está lo estoy escribiendo ahora, no sé si lo terminaré algún día, pero estoy en ello. Por cierto, no lo he dicho, el segundo libro ya sé que es una faena, sin el primero no se entiende. Entonces, lo aviso de antemano, el segundo libro sin el primero no se entiende. ¿Alguna pregunta más? Puedo empezar a llamar a algunos por vuestro nombre, que os conozco. Pablo, no te escondas. Yo creo que es que a nadie le ha dado tiempo a leerlo todavía. Supongo que os ha ido un poquito. Yo estoy dispuesto a contestar a cualquier pregunta relacionada con cualquiera de los 4 libros. Me da igual que sea sobre los relatos cortos, sobre el primer libro de Amanda, el segundo o lo que queráis. Así que... ¿De qué género definirías tú que es Amanda? ¿El género? ¿Ciencia ficción o real? Si tuviera que elegir un género, bueno, elegir un género siempre consiste en poner una etiqueta. A nadie nos gusta, ¿no?, que nos etiqueten. Pero si tuviera que hacerlo, elegiría el género imaginativo. No diría fantasía y no diría ficción, diría que es un libro imaginativo por lo que he dicho antes. Porque yo he intentado que tenga alma, y como la imaginación es la facultad del alma que he descrito antes para representar lo real, lo irreal o lo ideal, ese sería el género que yo diría al que pertenece el libro de Amanda. ¿Alguna pregunta más? El mal trago lo estoy pasando yo, podría solidarizarse conmigo. Tanto en el primer libro de Amanda como en este hay un niño que siempre es como una pieza central de toda la novela. ¿Por qué eso? ¿Por qué el niño? Yo he dicho, bueno, lo dije cuando presenté el primer libro, que yo pretendía hacer un pequeño homenaje a los cuentos de tradición oral. Yo, una de las estampas más felices que recuerdo es la de yo, siendo un niño, metido en la cama, y ya fuera mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela a mi lado contándome un cuento. Claro, yo era un niño.
Lo bueno que tienen los niños es que normalmente no tienen prejuicios. Los prejuicios se van adquiriendo poco a poco. Y entonces me parecía interesante coger la pureza de la infancia y depositar sobre ella la capacidad de entender a los clásicos, que por supuesto no son fáciles. Yo de niño recuerdo que había muchas lecturas que me parecían imposibles, pero me parecía un buen homenaje rescatar la figura del niño y la estampa, porque el libro de Amanda arranca con esta estampa de Águeda contándole a Amanda, de niña, el cuento del príncipe sin reino. A eso no puedo responder Porque no lo entendemos, pero eso es que más habla, ¿verdad? no tengo respuestas para todo. Bueno, pues Si no hay más preguntas, tendrás que trabajar y gastar muñeca. además me trae un boli, porque muchas veces se me olvida. Vamos, las pocas que he hecho esto, me he dejado el bolígrafo en casa.